Capítulo 1. El acto de desaparición. En el primer capítulo de esta historia, el lector es introducido a un misterio intrigante que se desarrolla en las calles de una ciudad aparentemente tranquila. La desaparición de Emily Turner, una joven resplandeciente y llena de vida, desencadena una serie de eventos que mantienen a los lectores en vilo. El detective James Mitchell, un hábil investigador conocido por su dedicación y tenacidad, se encuentra frente a un enigma que lo desafiará en todos los sentidos. Emily ha desaparecido sin dejar rastro, y su familia, llena de preocupación y desesperación, busca respuestas que parecen esquivarlos. El capítulo comienza con la inquietante sensación de que algo está fuera de lugar, como si un velo de sombras hubiera caído sobre la vida de Emily y su entorno. El lector es llevado a través de una serie de eventos que culminan en la desaparición de la joven, con detalles vívidos que pintan un cuadro inquietante de la última vez que fue vista. A medida que la historia se desenvuelve, el detective Mitchell se embarca en su investigación, entrevistando a los amigos y colegas de Emily. El rastro lo lleva a una serie de mensajes de texto y a un misterioso interés amoroso, Mark Anderson, que parece estar relacionado con la desaparición de la joven. El capítulo se desarrolla como un puzzle de misterio, manteniendo a los lectores en vilo y ávidos de descubrir qué sucedió con Emily Turner. Cada página está impregnada de una sensación de inquietud y la promesa de secretos ocultos que se desvelarán en los capítulos siguientes. A medida que el detective James Mitchell inició su investigación, se dedicó a rastrear los pasos de Emily, entrevistando a sus amigos y colegas. Cada conversación, cada pista, lo acercaba más a la verdad detrás de la misteriosa desaparición de la joven. La travesía del detective lo condujo a un conjunto de mensajes de texto que revelaron una trama de secretos y emociones ocultas. El nombre de Mark Anderson, un misterioso interés amoroso, se repetía en varias de las conversaciones. Su presencia en la vida de Emily parecía ser más profunda de lo que inicialmente se había percibido. Las palabras intercambiadas en esos mensajes llevaban consigo una intriga palpable, una tensión emocional que parecía desvelar una historia de amor y conflicto. ¿Qué relación tenía Mark Anderson con la joven desaparecida? ¿Era él un confidente, un aliado, o acaso un sospechoso en este enigma? El capítulo se desarrolla como un juego de ajedrez, con el detective Mitchell moviendo sus piezas con astucia para descifrar el misterio que se cierne sobre Emily Turner. La trama se complica con cada revelación, y la incertidumbre crece a medida que se destapan más secretos. El lector es llevado de la mano a través de la intrincada red de relaciones y emociones que rodea a Emily y Mark. El capítulo deja entrever que la historia está lejos de ser lo que parece, y que el detective Mitchell se adentra en un terreno donde los sentimientos se mezclan con la incertidumbre y la intriga. La desaparición de Emily Turner se convierte en un enigma emocional y detectivesco, un rompecabezas que promete mantener a los lectores cautivos a medida que desentrañan las complejas relaciones y secretos que rodean a la joven desaparecida. Capítulo 2. Sombras de duda. El segundo capítulo de esta historia nos sumerge aún más en el misterio que rodea la desaparición de Emily Turner. Las sombras de duda se ciernen sobre el caso, desafiando al detective James Mitchell en su búsqueda de respuestas. Como Mitchell se adentra en el oscuro laberinto de esta investigación, la incertidumbre se intensifica.
A medida que entrevista a más personas en el círculo cercano de Emily, las sombras de la duda se alargan, envolviendo a todos los involucrados. La relación entre Emily y Mark Anderson, el misterioso interés amoroso, se convierte en un punto de enfoque. Los secretos y las emociones entrelazadas se vuelven más complejos a medida que el detective profundiza en sus vidas. La historia de amor y conflicto entre ambos revela capas de ambigüedad y sospecha que oscurecen aún más el caso. En este capítulo, Michie se encuentra ante una encrucijada en su investigación. Las sombras de duda lo obligan a considerar múltiples posibilidades, incluyendo la de que alguien cercano a Emily podría estar involucrado en su desaparición. Cada pista y cada entrevista abren nuevas preguntas, dejando al detective con un rompecabezas cada vez más enigmático. La narrativa se torna aún más intensa a medida que se exploran los secretos, las motivaciones ocultas y las relaciones interpersonales complejas que conforman el tejido de esta historia. Los lectores se ven inmersos en una trama de intriga y suspense que les mantiene en vilo, con la promesa de que las sombras de duda finalmente se disiparán para revelar la verdad que se oculta en el corazón del enigma de Emily Turner. El capítulo continúa con un momento de intensidad cuando Mark Anderson es convocado para ser interrogado. El interrogatorio se desarrolla en un ambiente cargado de tensión, y las miradas acusadoras se cruzan entre el detective James Michie y el hombre que podría tener las respuestas al enigma de la desaparición de Emily. Mark Anderson admite tener una relación conflictiva con Emily, una revelación que arroja luz sobre los misteriosos altibajos de su historia de amor. Sin embargo, de manera vehementemente niega cualquier implicación en la desaparición de la joven. El interrogatorio se convierte en un juego de palabras y emociones, con Mark defendiendo su inocencia con firmeza. El detective Michie, decidido a descubrir la verdad, presiona en busca de detalles que puedan aclarar la situación. Cada respuesta, cada gesto, se convierte en una pieza clave del rompecabezas que está tratando de resolver. La ambigüedad y las sombras de duda persisten, manteniendo al lector en suspenso mientras la interrogación se desenvuelve. La complejidad de la relación entre Emily y Mark se convierte en el foco de atención. Las emociones, los secretos y los conflictos que han caracterizado su vínculo se vuelven aún más intrigantes a medida que se desentrañan durante el interrogatorio. Las sombras de duda continúan oscureciendo la verdad, y el detective Michie se enfrenta a un desafío cada vez mayor mientras intenta descubrir lo que realmente sucedió con Emily Turner. El capítulo mantiene la intriga y la incertidumbre, ofreciendo pistas que podrían llevar al esclarecimiento del misterio, pero también planteando nuevas incógnitas. El lector se encuentra en una montaña rusa emocional, atrapado en las sombras de duda que rodean este enigmático caso de desaparición. Mientras el interrogatorio de Mark Anderson continuaba, la búsqueda incansable de Emily también avanzaba. Su familia, aferrándose a la esperanza y la fe, continuaba orando por su regreso seguro. Sus corazones estaban llenos de angustia, pero no perdían la esperanza de volver a abrazar a su querida hija y hermana. El capítulo se torna aún más conmovedor a medida que se pinta el retrato de una familia en agonía, esperando cada día noticias que pudieran traer el alivio que tanto ansiaban. Cada pista seguida, cada conversación mantenida, les hacía mantener viva la luz de la esperanza, aunque fuera en medio de las sombras de duda que se cernían sobre el caso.
La narrativa nos muestra cómo, en medio de la incertidumbre, la fe y el amor de la familia de Emily se convierten en un faro de esperanza. Las imágenes de oraciones silenciosas y velas encendidas se entretejen en el capítulo, transmitiendo la profundidad de su devoción y la firme creencia de que su ser querido regresaría a salvo. La historia se convierte en un equilibrio delicado entre la intensidad del interrogatorio de Mark Anderson y la lucha emocional de la familia de Emily. Mientras el caso avanza, el lector se sumerge en un torbellino de emociones, desde la tensión y la incertidumbre hasta la esperanza y la devoción de la familia que se niega a renunciar. El capítulo es un recordatorio conmovedor de la fortaleza de la familia en tiempos de adversidad, así como de la persistencia de la esperanza en medio de la oscuridad. A medida que el relato avanza, el lector se encuentra atrapado entre las sombras de duda y la luz de la fe, sin saber cuál de ellas prevalecerá al final. Capítulo 3. Secretos revelados. En el tercer capítulo, la trama se adentra aún más en el enigma que rodea la desaparición de Emily Turner. Los secretos revelados prometen arrojar luz sobre los oscuros misterios que han mantenido a los personajes y al lector en vilo. Detective James Michie continúa su incansable búsqueda de la verdad mientras desentierra pistas y secretos ocultos. Cada detalle descubierto lo acerca un paso más a la resolución del enigma. Las sombras de duda que habían envuelto el caso comienzan a disiparse lentamente a medida que se revelan nuevas evidencias. En este capítulo se descubren secretos que han permanecido ocultos en las sombras. Cada revelación arroja una nueva luz sobre la vida de Emily y su relación con Mark Anderson. Las emociones ocultas y los motivos detrás de la desaparición de la joven comienzan a tomar forma. A medida que avanza la narrativa, se destapan verdades inquietantes y sorprendentes. La historia se convierte en un juego de rompecabezas donde las piezas encajan de manera inesperada, llevando al lector a nuevos niveles de intriga y sorpresa. Los secretos del pasado y las relaciones personales se convierten en el enfoque de la investigación, revelando una red de intrigas que va más allá de lo que se había imaginado. Este capítulo es un viaje emocionante hacia el corazón del enigma. Cada página desvela una nueva pista que acerca al lector a la resolución del caso, y las revelaciones profundizan la complejidad de los personajes y su papel en la historia. La trama se complica, pero al mismo tiempo se aclara, dejando al lector ansioso por descubrir lo que sucederá a continuación. Las sombras de duda se disipan gradualmente, dejando al descubierto los secretos que han estado escondidos en lo más profundo de esta trama intrigante. La trama se complica aún más en este capítulo a medida que Detective Michie explora una nueva línea de investigación que podría estar relacionada con la desaparición de Emily. La posibilidad de que una deuda esté vinculada a su desaparición no puede ser ignorada, y el detective se adentra en este nuevo enigma. Daniel, el hermano de Emily, se convierte en el centro de esta nueva pista. Detective Michie, decidido a descubrir la verdad, confronta a Daniel con la posibilidad de que su deuda podría estar relacionada con lo que le sucedió a su hermana. Las miradas entre ambos hombres se tornan intensas, y la presión en la habitación es palpable. En un momento de sinceridad desgarradora, Daniel se quiebra. Confiesa que había recurrido a un prestamista sin escrúpulos para saldar sus deudas financieras.
Lo que hace que la confesión sea aún más impactante es que Emily había descubierto la situación de su hermano y, en un acto de valentía y sacrificio, se había ofrecido a sí misma como garantía para proteger a su hermano. El capítulo se adentra en la complejidad de las relaciones familiares y el amor incondicional entre hermanos. La revelación de que Emily se había convertido en garantía para una deuda arroja una nueva luz sobre su carácter y su disposición a hacer cualquier cosa para proteger a su familia. La narrativa se torna conmovedora mientras se exploran las motivaciones detrás de los actos de los personajes. La historia se convierte en un mosaico de sacrificio, amor y las decisiones desesperadas que las personas toman en momentos de crisis. Este capítulo agrega una nueva capa de complejidad a la trama, manteniendo al lector en vilo y deseando descubrir cómo se relaciona esta nueva revelación con la desaparición de Emily. Las sombras de duda que han rodeado el caso se vuelven más intrigantes, y la historia se adentra en un territorio emocional y moralmente desafiante. Capítulo 4. La verdad siniestra. En el cuarto capítulo, titulado La verdad siniestra, la trama da un giro impactante mientras el detective James Michie se acerca a la resolución del enigma de la desaparición de Emily Turner. Este capítulo se convierte en un emocionante clímax de la historia. Michie, incansable en su búsqueda de la verdad, sigue persiguiendo pistas que lo conducen a un oscuro territorio. Mientras escudriña la vida de los involucrados, descubre indicios perturbadores que apuntan hacia un secreto siniestro que ha estado oculto en las sombras. Las revelaciones de este capítulo sacuden los cimientos de la historia. La trama se vuelve más intensa a medida que los personajes y sus motivaciones se desentrañan. Cada detalle se convierte en una pieza crucial en la resolución del enigma. Este capítulo se adentra en los aspectos más oscuros y perturbadores del caso. La trama se retuerce en direcciones inesperadas, llevando al lector a un viaje lleno de suspenso y emoción. La verdad siniestra, que se revela en este capítulo, agita las emociones y cambia por completo la perspectiva de lo que realmente sucedió con Emily Turner. Las sombras de duda que habían envuelto la historia comienzan a disiparse, revelando un cuadro mucho más complejo y oscuro de lo que inicialmente se había imaginado. La trama se convierte en un torbellino de giros inesperados que mantienen al lector en vilo, sin saber a dónde los llevará la historia a continuación. Este capítulo es un punto culminante emocionante que sumerge al lector en una montaña rusa de emociones. Las sombras de duda finalmente se despejan, dejando al descubierto la verdad siniestra que ha estado oculta durante tanto tiempo. El cuarto capítulo de la historia se torna aún más oscuro y lleno de suspense a medida que se profundiza en los eventos que rodean la desaparición de Emily Turner. El personaje central de este capítulo es Víctor Russo, un usurero conocido por su violencia y falta de escrúpulos. Detective James Michie, decidido a llevar a Emily de regreso a casa y a descubrir la verdad detrás de su desaparición, se adentra en una peligrosa operación encubierta para reunir pruebas contra Russo. La narrativa cobra vida con la intriga y la tensión a medida que Michie se infiltra en el mundo siniestro de Russo. Russo se convierte en un antagonista formidable, y su presencia en la historia agrega una capa adicional de amenaza y peligro. Su reputación por la violencia y la crueldad arroja una sombra siniestra sobre cada escena en la que aparece. A medida que Michie desentraña el mundo de Russo,
se revela una red de actividades ilegales, desde la extorsión hasta el tráfico de seres humanos. La trama se convierte en un thriller implacable mientras Michi recopila pruebas, arriesgando su vida para desentrañar el entramado de delitos que se oculta en las sombras. Este capítulo lleva al lector a un viaje emocionante y peligroso a medida que Michi se acerca cada vez más a la verdad detrás de la desaparición de Emily. Las sombras siniestras que han dominado la historia se vuelven más amenazantes, y la trama se vuelve aún más intensa a medida que se devela el oscuro mundo de Víctor Russo. Los giros inesperados y la creciente tensión mantienen al lector cautivo, deseoso de descubrir cómo se relaciona este oscuro descubrimiento con el destino de Emily Turner. El capítulo es un emocionante punto culminante en la trama que promete revelar más secretos y desafíos en los capítulos venideros. El capítulo toma un giro dramático cuando Víctor Russo, el oscuro usurero y figura central en este siniestro enigma, es arrestado por el detective James Michie. La tensión llega a su punto máximo cuando Russo se enfrenta a la presión de la justicia, y finalmente cede revelando el paradero de Emily. La historia da un vuelco emocional cuando se descubre que Emily había estado cautiva en un almacén en ruinas durante semanas. La narrativa se sumerge en la angustia y el horror que había soportado la joven mientras estaba prisionera en este lugar aterrador. La trama se llena de emociones intensas a medida que se revela la pesadilla que Emily había vivido. Los detalles de su cautiverio, las condiciones inhumanas en las que se encontraba y las atrocidades que había soportado estremecen al lector. La desesperación de la situación arroja una sombra siniestra sobre la historia. Este capítulo es un punto culminante en la trama, en el que se experimentan emociones intensas, desde la angustia y el alivio hasta el horror y la indignación. La historia se torna un viaje de redención y justicia mientras Emily finalmente es liberada de su pesadilla. Las sombras siniestras que habían dominado la narrativa se disipan en cierta medida, pero dejan al lector con una profunda sensación de empatía y solidaridad hacia Emily. La historia se convierte en una búsqueda de sanación y recuperación, mientras la verdad detrás de su desaparición finalmente sale a la luz. Capítulo 5. Una realidad hecha pedazos. En el quinto capítulo de la historia, titulado Una realidad hecha pedazos, la trama se adentra en la fase de recuperación y sanación después del oscuro episodio de la desaparición de Emily Turner. Este capítulo se centra en las secuelas emocionales y físicas que Emily enfrenta después de haber sido liberada de su pesadilla en el almacén en ruinas. La narrativa se llena de compasión y empatía mientras se explora el proceso de recuperación y la lucha de Emily por reconstruir su vida. La historia muestra cómo la realidad de Emily, una vez brillante y llena de promesas, ahora está hecha pedazos. Las cicatrices emocionales y psicológicas son palpables, y la protagonista se encuentra en un viaje doloroso hacia la recuperación. La trama se llena de momentos conmovedores en los que Emily lucha por encontrar sentido y fuerzas para seguir adelante. El capítulo también se adentra en el papel de la familia y de Mark Anderson, quien había sido injustamente acusado en los capítulos anteriores. Mark se convierte en un apoyo inquebrantable para Emily en su camino hacia la sanación y la recuperación. La relación entre ambos se profundiza a medida que enfrentan juntos las consecuencias de la tragedia.
La narrativa es una exploración conmovedora de la resiliencia humana y la capacidad de recuperación después de haber enfrentado las peores circunstancias. Los lectores acompañan a Emily en su viaje mientras lucha por encontrar la luz en medio de la oscuridad y restaurar la realidad que había sido hecha pedazos. A medida que la trama avanza, el lector se sumerge en una montaña rusa emocional, experimentando la gama completa de sentimientos, desde la tristeza y la desesperación hasta la esperanza y la determinación. La historia se convierte en una conmovedora exploración de la capacidad del espíritu humano para superar adversidades inimaginables. Después de su angustiosa liberación, Emily enfrenta un camino lleno de desafíos. A pesar de haber sido rescatada, las cicatrices emocionales y psicológicas de su pesadilla en el almacén en ruinas la han dejado profundamente afectada. El brillo de su sonrisa, que alguna vez la definía, parece haber desaparecido por completo. El capítulo se enfoca en el proceso de recuperación de Emily, que es doloroso y lleno de obstáculos. La narrativa se llena de compasión y empatía mientras se explora su lucha por sanar. La protagonista debe enfrentar el trauma que ha vivido y encontrar una manera de reconstruir su vida. El detective Mitchell y un equipo de terapeutas trabajan incansablemente para ayudar a Emily en su proceso de recuperación. La historia muestra cómo, a través del apoyo de profesionales y de su familia, la protagonista comienza a dar los primeros pasos hacia la sanación. El capítulo es un retrato conmovedor de la resiliencia humana y la lucha por superar las cicatrices emocionales. Los lectores acompañan a Emily en su viaje mientras lucha por encontrar su antigua luz y restaurar la realidad que había sido destrozada. La historia es un recordatorio de la fuerza del espíritu humano y la importancia del apoyo en momentos de crisis. A medida que avanza la trama, el lector experimenta una amplia gama de emociones, desde la tristeza y la desesperación hasta la esperanza y la determinación. La historia se convierte en una exploración conmovedora de la capacidad del ser humano para sanar y recuperarse después de haber enfrentado la peor de las pesadillas. La vuelta de Emily a casa llena de alegría a su familia, pero esa alegría se mezcla con un sabor agridulce. Todos están conscientes de la oscuridad que ha tenido que soportar y de las heridas profundas que la pesadilla ha dejado en su alma. La casa familiar, una vez llena de risas y felicidad, ahora es un lugar donde se lucha por encontrar la normalidad. El capítulo explora la compleja mezcla de emociones que la familia de Emily experimenta en este momento. La alegría de tenerla de vuelta se combina con la tristeza de lo que ha pasado y el conocimiento de que la recuperación será un camino largo y difícil. Mark Anderson, quien había sido injustamente acusado en los capítulos anteriores, juega un papel crucial en la recuperación de Emily. A pesar de haber enfrentado la acusación y la injusticia, Mark demuestra ser un apoyo inquebrantable para Emily en su proceso de sanación. La narrativa muestra cómo su relación se profundiza a medida que enfrentan juntos las consecuencias de la tragedia. Este capítulo es un retrato conmovedor de la resiliencia de la familia y del poder del apoyo en momentos de adversidad. La historia es un recordatorio de la importancia de la empatía y el amor incondicional en la recuperación de alguien que ha enfrentado el horror. A medida que la trama avanza, el lector se encuentra en un viaje emocional,
compartiendo las alegrías y tristezas de la familia y experimentando la profundidad de las relaciones personales. La historia se convierte en un canto a la capacidad del ser humano para encontrar la luz en medio de la oscuridad y el poder del amor en tiempos de sufrimiento. Capítulo 6. Redención. El sexto y último capítulo de esta historia lleva al lector a una etapa de la narrativa en la que los personajes buscan la redención y la recuperación. Después de haber enfrentado las peores pruebas de sus vidas, todos los involucrados se embarcan en un viaje hacia la sanación y la redención. Emily, la protagonista, sigue luchando por superar el trauma que sufrió durante su cautiverio en el almacén en ruinas. Aunque su sonrisa y su antigua luz han sido oscurecidas por las cicatrices emocionales, se muestra resiliente y decidida a recuperar su vida. Mark Anderson, quien había sido acusado injustamente, busca la redención no solo en los ojos de los demás, sino también en su propio corazón. Su apoyo constante a Emily durante su recuperación es una muestra de su profundo arrepentimiento y deseo de enmendar cualquier daño que haya causado. El detective James Michie, cuya determinación y persistencia fueron fundamentales para resolver el misterio de la desaparición de Emily, encuentra en el cierre del caso un sentido de satisfacción y redención personal. A pesar de las sombras de duda y la complejidad del caso, su perseverancia ha llevado a un final que puede considerarse una victoria. Este capítulo es un recordatorio de la capacidad del ser humano para sanar, perdonar y encontrar la redención después de haber enfrentado situaciones traumáticas. La narrativa se llena de emociones de esperanza y determinación a medida que los personajes buscan una nueva normalidad en sus vidas. A medida que el capítulo avanza, el lector experimenta una sensación de cierre y resolución. La historia se convierte en un testimonio de la fortaleza del espíritu humano y de la posibilidad de encontrar la redención incluso en medio de las situaciones más desafiantes. El capítulo final de la historia es testigo de las consecuencias legales que enfrentan los personajes involucrados en esta trágica trama. Víctor Russo, el oscuro usurero y figura central en el enigma, es condenado a una larga pena de prisión. La justicia finalmente atrapa a quien había sembrado el miedo y la violencia en la vida de tantos. La condena de Russo representa un acto de justicia que arroja luz sobre las sombras siniestras que habían dominado la historia. Daniel, el hermano de Emily, también tiene la oportunidad de buscar la redención. Aunque había caído en la desesperación y la deuda, su amor por su hermana y su culpabilidad por lo que le había sucedido lo impulsan a tomar un camino de enmienda. La narrativa muestra cómo Daniel busca redimirse apoyando a Emily en su proceso de recuperación, convirtiéndose en un pilar en su vida. La historia se convierte en un testimonio de cómo las personas pueden buscar la redención a través del arrepentimiento y la acción positiva. A pesar de las circunstancias adversas y las sombras siniestras que habían rodeado la trama, los personajes encuentran la fuerza para cambiar sus vidas y enderezar sus acciones pasadas. El capítulo es un cierre emocionante para la historia, que lleva a una sensación de resolución y justicia. La redención, tanto en términos legales como personales, se convierte en un tema central a medida que los personajes buscan enmendar sus errores y encontrar un camino hacia un futuro más positivo. A medida que el lector llega al final de la historia, se sumerge en un sentimiento de cierre y satisfacción.
La trama se convierte en un recordatorio de la capacidad del ser humano para superar sus errores y encontrar la redención, incluso en las circunstancias más difíciles. El detective James Michie, a pesar de haber enfrentado un caso traumático y lleno de sombras, encuentra consuelo en el hecho de que Emily ha regresado a su familia. La narrativa muestra cómo, a pesar de las cicatrices que el caso ha dejado en su corazón y mente, Michie encuentra un sentido de paz en el hecho de que su perseverancia y determinación llevaron al cierre del caso y a la reunión de la familia de Emily. Michie ha sido testigo del lado más oscuro de la humanidad durante su investigación, pero también ha sido testigo de la fortaleza del amor y la resiliencia. A medida que la historia llega a su conclusión, el detective reflexiona sobre la dualidad de la vida, donde las tragedias más profundas pueden ser contrarrestadas por la chispa de esperanza y la capacidad de recuperación de las personas. El capítulo final es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más trágicas y desafiantes, puede surgir un destello de esperanza. La narrativa es un tributo a la capacidad del espíritu humano para superar las adversidades y encontrar la luz en medio de la oscuridad. A medida que el lector llega al final de la historia, experimenta un sentimiento de cierre y satisfacción. La trama se convierte en una exploración conmovedora de la lucha del detective por la justicia y la redención, así como de su capacidad para encontrar consuelo en el hecho de que Emily ha vuelto con su familia, a salvo y rodeada de amor. Esta trágica historia de detectives, repleta de vocabulario en inglés de la vida cotidiana, sirve como un recordatorio de las profundidades de la crueldad humana y del poder perdurable del amor y la resiliencia. A lo largo de la narración, el lector se sumerge en una trama llena de suspense, emoción y giros inesperados. La historia pinta un cuadro sombrío de la crueldad que puede existir en el mundo, desde la violencia de un usurero despiadado hasta el secuestro y la explotación. Estas sombras siniestras son un recordatorio de la capacidad del ser humano para causar daño a los demás. Sin embargo, en medio de la oscuridad, la historia también brilla con momentos de amor y resiliencia. La familia de Emily, su hermano Daniel y Mark Anderson son ejemplos vivientes de cómo el amor y el apoyo pueden ayudar a superar, incluso las peores circunstancias. La protagonista misma demuestra una fortaleza impresionante al enfrentar sus propios demonios y luchar por sanar. La narrativa se convierte en un homenaje a la fuerza del espíritu humano y la capacidad de recuperación en medio de la adversidad. Mientras los personajes buscan la redención y la sanación, la historia muestra que incluso en los momentos más oscuros, puede surgir un destello de esperanza. En definitiva, esta historia trágica es un testimonio de la complejidad de la experiencia humana. A través de la narrativa, se resalta la dualidad de la vida, donde la crueldad y la bondad coexisten. Los giros de la trama y los personajes memorables ofrecen al lector una exploración profunda de la condición humana y un recordatorio de la importancia del amor, la resiliencia y la esperanza.